Hay instantes en la vida en los que parece que nada tiene sentido. Avanzamos con la ilusión de que algo cambie, pero los días siguen su curso, las puertas no se abren y la espera se vuelve pesada. Nos cuestionamos si Dios realmente nos escucha, si en verdad existe un plan o si nos ha dejado en soledad. Y es precisamente ahí, en medio de la duda, cuando más debemos recordar una verdad inquebrantable. Dios jamás llega tarde, su plan nunca falla, su tiempo no es lento, su propósito no se pierde. Él tiene control incluso cuando tú y yo no comprendemos nada. Quizá hoy estés atravesando una situación así. Tal vez esperas una respuesta, una oportunidad, una sanidad, un milagro. Sientes que haces todo lo correcto, pero nada cambia. Escucha con cuidado. El hecho de que no veas resultados inmediatos no significa que Dios no esté obrando. Lo que para ti parece silencio, para Él puede ser preparación. Lo que parece una pausa puede ser el punto exacto donde está levantando algo mucho más grande de lo que imaginas. Porque sí, Dios tiene un plan superior, más grande que tus miedos, más grande que tus anhelos, más grande que tu propio tiempo. Si estas palabras han tocado tu corazón, te invito a dar like, comentar y compartir este mensaje. Quizá no imaginas cuánto puede ayudar. Cada interacción cuenta para que YouTube muestre este video a más personas que lo necesitan. Tal vez tú ya conoces a Dios, pero alguien más allá afuera no. Y con un solo compartir puedes cambiar su día o incluso su vida entera. Sería una bendición enorme. Te animo a escribir en los comentarios esta frase: confío en tu plan. Que los comentarios se llenen de fe, esperanza y voces que se rehúsan a rendirse. Porque cuando declaramos con nuestros labios lo que creemos en el corazón, algo poderoso ocurre. Ahora, abre tu corazón. Parte 1. Cuando el tiempo de Dios parece silencio, todo creyente llega a un momento en el que surge una pregunta inevitable: ¿por qué Dios tarda? ¿Por qué, si Él es todopoderoso, sabio y soberano, no actúa justo cuando más lo necesitamos? La espera se convierte en un valle que no se cruza en pocos minutos, ni se salta con un simple acto de fe. Es un recorrido lento, cargado de dudas, y muchas veces envuelto en silencio. Y es que el silencio de Dios pesa, porque vivimos acostumbrados a la rapidez. Hoy todo es instantáneo, los mensajes llegan al momento, las respuestas aparecen con un clic, la comida se calienta en segundos, y cuando algo no ocurre de inmediato, pensamos que algo anda mal. Pero Dios no opera bajo ese esquema. Él no sigue el reloj humano, no trabaja bajo presión. Él actúa con propósito. Cada instante en su plan tiene un sentido, aunque ahora no lo entiendas. Escucha bien, lo que hoy parece una espera vacía, mañana puede transformarse en el testimonio más poderoso de tu vida. Pero para llegar a eso, primero hay que atravesar el proceso. Y ese proceso no es fácil, porque cuando oramos y no vemos nada, la duda invade. Pensamos: ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que ya no le importo? ¿Será que mis fallas me han alejado tanto que ya no quiere responderme? Y es justo en ese punto donde muchos se rinden, porque la mente se llena de engaños, engaños que no vienen de Dios, sino del enemigo que busca cortar tu fe. Pero presta atención, Dios nunca olvida a sus hijos. En Isaías capítulo 49, versículo 15, Él dice: ¿puede acaso una madre olvidar al hijo que amamanta? Pues aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Esa promesa es para ti, para esos momentos donde te sientes invisible, para ese tiempo en que nadie te llama, en que no llegan oportunidades, y el futuro parece cerrado con 1000 candados. Dios no te ha abandonado, solo está trabajando en un plan que aún no alcanzas a ver. A veces creemos que el plan de Dios consiste solo en darnos cosas buenas, pero su plan no es darnos lo que pedimos, sino lo que necesitamos para llegar a donde Él quiere llevarnos. Y eso incluye procesos, desiertos y temporadas en las que lo único que te sostiene es la fe, porque Él sabe que antes de entregarte la victoria, debe prepararte para que puedas sostenerla. Hay un relato en la Biblia que siempre logra conmoverme profundamente. La vida de José, aquel joven que soñó con grandeza, pero en vez de ver cumplidas sus visiones, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encerrado en prisión. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo eso?
¿Dónde quedaron las promesas? Desde la mirada humana parecía que Dios lo había abandonado. Pero no fue así. Dios lo estaba formando, utilizando cada lágrima, cada injusticia y cada noche en la cárcel para moldear su carácter. Porque el propósito de Dios no era únicamente llevar a José al palacio, sino transformarlo en un líder capaz de gobernar con sabiduría. Y ese proceso requiere tiempo. Tú también estás en formación, aunque no lo sientas, aunque todo parezca estancado, aunque no entiendas lo que ocurre. El silencio no significa abandono. La demora no es rechazo, es crecimiento. Dios está construyendo algo dentro de ti que aún el mundo no alcanza a ver. Y cuando llegue el momento, ese plan será revelado y todo cobrará sentido. Es probable que hoy estés batallando con la frustración. Quizás llevas años esperando un milagro o un cambio y mantener la fe se vuelve difícil. Pero quiero recordarte algo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. La palabra afirma que todo tiene su tiempo y que todo lo que ocurre bajo el cielo tiene su hora. Dios no improvisa, Dios no olvida, Dios no se equivoca. El problema es que nuestra fe muchas veces quiere fechas exactas. Queremos saber cuándo llegará la respuesta. Queremos señales claras. Pero Dios en su infinita sabiduría nos invita a confiar sin ver. Y esa no es una tarea sencilla, pero justamente ahí es donde se fortalece la fe verdadera. Esa fe que declara, aunque no entienda, sigo creyendo. Aunque no vea nada, sigo confiando. Aunque todo parezca en mi contra, sigo esperando en el Dios que nunca falla. Si hoy estás atravesando una etapa en la que parece que Dios guarda silencio, quiero decirte algo. No es el final. No estás solo. No has sido olvidado. Estás siendo preparado, afinado como un instrumento que muy pronto será usado en algo más grande. Porque sí, Dios tiene un plan superior, y aunque ahora no lo comprendas, llegará el día en que mirarás atrás y dirás, valió la pena esperar. Parte 2. El tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre resulta perfecto. Una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida cristiana es esta. El tiempo de Dios jamás se parece al nuestro. Nosotros vivimos con calendarios, relojes y plazos. Nos imponemos metas y buscamos resultados inmediatos. Pero Dios tiene una mirada eterna. Él observa el panorama completo, mientras tú solo alcanzas a ver una fracción. Y cuando tus tiempos no encajan con los suyos, ahí es donde entra en juego la fe. Hay algo que debes entender. Si Dios te entregara hoy lo que tanto esperas, quizá mañana lo perderías, porque aún no tienes la madurez, la fuerza o la visión para sostenerlo. Por eso muchas veces Dios no dice que no, sino que dice todavía no. Pero nosotros no escuchamos ese todavía. Solo sentimos que nada ocurre y empezamos a desesperarnos. Y es ahí donde muchos cometen el error más común, abandonar el proceso justo cuando estaban a punto de recibir la respuesta. Dios no se apura. Su plan no depende de tu ansiedad. Él no trabaja bajo presión, sino con perfección. Y aquello que hoy te impacienta, mañana lo agradecerás. Porque cuando Dios te entrega algo, nunca lo hace a medias, no da bendiciones frágiles. Él prepara todo con tal detalle que cuando llega, sabes que fue su mano. Lo reconoces, lo sientes, lo vives. Piensa en Abraham. Él recibió una promesa directa, tendría un hijo, sería padre de multitudes. Pero pasaron años y nada sucedía. La promesa parecía un sueño lejano. Y en un momento de debilidad, trató de adelantar el plan. Tuvo un hijo con Agar creyendo que eso resolvería el asunto. Pero no, ese no era el propósito de Dios. Y aunque no fue desechado por su error, tuvo que esperar aún más hasta recibir al hijo de la promesa, Isaac. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple, pero en su tiempo. Y su tiempo siempre es el mejor. Existe una gran diferencia entre lo que para ti resulta urgente y lo que para Dios es realmente importante. Tú observas lo inmediato. Él contempla lo eterno. Tú percibes la necesidad del momento. Él mira la preparación para el futuro. Muchas veces lo que tú llamas retraso, Dios lo llama formación. Lo que tú consideras pérdida de tiempo, Dios lo utiliza para moldear tu corazón. Querido oyente, no dejes que la impaciencia te robe lo que Dios desea entregarte en su momento exacto. Lo que proviene de Él no necesita ser forzado,
No tienes que suplicar para que alguien te valore. No debes luchar por oportunidades que no te corresponden. Si es de Dios, llegará en su tiempo, ni antes ni después. Con frecuencia nos aferramos tanto a nuestros deseos que cerramos espacio a lo que Dios quiere darnos, y esa resistencia nos lleva al dolor, porque insistimos en nuestros planes sin notar que quizá Dios cerró esa puerta porque tiene otra mucho mejor que aún no puedes ver. Y sí, duele. Duele cuando las cosas no resultan como lo esperabas, pero esa frustración puede ser precisamente la señal de que Dios está protegiéndote de algo que ahora no logras comprender. La fe no consiste solo en creer que Dios puede hacerlo, sino en confiar en que lo hará en el instante perfecto. El Salmo capítulo 31, versículo 15, declara: «En tus manos están mis tiempos», y eso es poderoso, porque significa que no estás a la deriva, no vives por suerte ni por azar. Tus tiempos están en sus manos, tus días, tus estaciones, tus cambios, tus procesos, tus comienzos y tus finales, todo bajo su control. Y si Él tiene el control, no hay nada que temer. Dios no se rige por tu calendario, no se inquieta porque pienses que ya perdiste oportunidades o que la edad avanzó. Él no mide tu vida en años, la mide en propósito. Si lo que esperas aún no ha llegado, no es olvido, es que está trabajando en algo más profundo en ti, algo que solo el tiempo puede revelar. Escucha bien, hay personas que esperaron 10, 15 o hasta 20 años por una promesa, y cuando finalmente se cumplió, dijeron palabras que valen más que oro. Si me lo hubiera dado antes, no lo habría valorado, no lo habría sostenido, no lo habría entendido, porque hay lecciones que solo el tiempo, el dolor y la espera pueden enseñarte. No pienses que este tiempo está vacío, no lo está. Está lleno de detalles invisibles, lleno de movimiento espiritual, lleno de ángeles actuando en silencio. Dios no está quieto, está trabajando en ti, contigo y a tu favor, aunque no lo percibas, aunque todo parezca igual, porque Él nunca deja de obrar. Y te lo digo de corazón, no pierdas tu fe por algo que aún no llega, porque llegará. Y cuando llegue, no solo será hermoso, será perfecto, y tú sabrás que no fue suerte, ni casualidad, ni coincidencia. Fue Dios, y su plan, aunque no lo entendieras al inicio, era mucho más grande de lo que imaginabas. Parte 3. La fe se prueba en la espera, no en la promesa. Muchos celebran la promesa al recibirla, cuando sienten que Dios les habló, cuando alguien les comparte una palabra profética, cuando en oración perciben que viene algo grande, se llenan de emoción, se levantan con entusiasmo, y eso está bien, pero lo que pocos entienden es que la promesa no se sostiene con emoción, se sostiene con fe, y la fe no florece cuando todo va bien, sino cuando parece que todo va mal. La verdadera prueba no es recibir una promesa, sino mantenerte firme creyendo en ella, cuando todo alrededor dice lo contrario, cuando los años pasan sin cambios, cuando oras y el cielo parece cerrado, cuando ves a otros avanzar mientras tú sigues esperando. Es ahí donde se revela qué tan profunda es tu confianza en Dios, porque creer cuando todo es favorable no tiene gran mérito, pero creer en medio de la oscuridad, eso es fe genuina. Eso es lo que Dios busca. Recuerda, Abraham fue llamado padre de la fe no porque creyó una sola vez, sino porque perseveró año tras año, sin ver resultados, sin perder la esperanza, aun cuando la lógica le decía que era imposible. De la misma manera, tú también estás siendo llamado a una fe madura, no basada en emociones pasajeras, sino en una convicción profunda e inquebrantable. La espera duele, sí. Duele porque somos humanos, porque anhelamos ver avances, porque sentimos el paso del tiempo como una carga, porque las comparaciones nos persiguen, porque todo alrededor parece avanzar menos nosotros. Pero justamente ahí está el terreno fértil donde Dios cultiva una fe que no se doblega, una fe que no se rinde, una fe que florece en medio del desierto. Y si hoy te encuentras en ese punto, donde todo dentro de ti clama rendición, quiero recordarte lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tarde aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no se retrasará. Esa palabra es para ti, porque lo que Dios dijo,
lo cumplirá. Puede demorar, pero no fallará. Puede lucir lejano, pero ya está en camino. Ahora bien, en medio de la espera no te quedes inmóvil. Hay algo muy poderoso en aprender a sembrar mientras esperas. Sembrar alabanza, sembrar servicio, sembrar tiempo en la presencia de Dios, sembrar buenas obras. Porque el enemigo quiere que te detengas, que caigas en quejas, que te encierres en tristeza. Pero tú no fuiste creado para vivir como víctima. Fuiste llamado a caminar como hijo, como hija del Rey. Y los hijos del Rey saben que, aunque no comprendan el proceso, su Padre tiene el control. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que atravesaron largos procesos antes de ver cumplido el propósito de Dios. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey cuando aún cuidaba ovejas, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Ana lloró durante años pidiendo un hijo, hasta que nació Samuel. ¿Sabes qué tenían en común todos ellos? Que aunque todo parecía detenido, siguieron creyendo. Y tú también puedes seguir creyendo. Puedes llorar, puedes cansarte, puedes tener días en los que nada parece tener sentido, pero lo que no puedes hacer es rendirte, porque si te rindes, te pierdes lo que Dios está a punto de hacer. Hay una línea invisible entre el último día de lucha y el primer día de cumplimiento, y muchos se quedan justo antes de cruzarla, justo cuando estaban por ver su milagro. Por eso hoy quiero decirte, no lo hagas, no abandones, no declares que ya no puedes, porque lo que viene vale mucho más que todo lo que has vivido hasta ahora. Dios está escribiendo una historia contigo, y como en toda gran historia, hay capítulos difíciles, pero esos capítulos no son el final, son parte del proceso, parte del propósito, parte de tu formación, porque Dios no solo está trabajando en la respuesta que esperas, también está trabajando en ti, y lo que Él quiere formar en tu carácter, en tu corazón, en tu fe, es tan valioso como la bendición que estás esperando. La espera, querido oyente, no es pérdida, es preparación, y cuando te posicionas con fe en medio de ella, cuando sigues adorando aunque no veas nada, cuando continúas orando aunque no escuches respuesta, cuando persistes sirviendo aunque no recibas nada a cambio, ahí es cuando Dios se mueve de maneras invisibles pero poderosas. Así que mírate hoy no como alguien que espera en vano, sino como alguien que está siendo entrenado para algo mayor, porque la fe que se fortalece en el valle es la que te llevará a la cima, y el Dios que te dio una promesa es fiel para cumplirla. No a tu manera, no en tu tiempo, pero sí en el momento perfecto, porque el plan de Dios nunca fue pequeño, nunca fue débil, siempre fue más grande. Parte 4. ¿Cómo vencer la desesperación mientras esperas en Dios? Una de las armas más sutiles y peligrosas que el enemigo utiliza en los tiempos de espera es la desesperación. No aparece de golpe, sino que se va infiltrando poco a poco. Comienza con pensamientos como tal vez nunca suceda. Seguro ya Dios se olvidó de mí. Esto no tiene sentido. Y sin darte cuenta, esa voz interna va apagando tu fe, va nublando tu visión, va robándote el gozo. Por eso una de las cosas más importantes que debes aprender es a identificar y combatir la desesperación antes de que se adueñe de tu corazón. La desesperación aparece cuando sentimos que el tiempo pasa y no hay señales. Y como seres humanos, solemos confundir el silencio con el abandono. Pero escucha bien, Dios no te da explicaciones, te da dirección. Y en esos tiempos donde no hay una nueva instrucción, Dios te llama a permanecer, a mantenerte firme, a seguir creyendo aun cuando no recibas respuestas frescas, porque muchas veces el cielo guarda silencio, no porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque estás justamente en el lugar donde debes estar. Estás en el punto exacto, donde la obediencia está echando raíces profundas en tu interior. Entonces, ¿qué hacer cuando la desesperación golpea tu puerta? Primero, debes tener claro que los sentimientos no son la verdad. Tus emociones pueden gritar mil cosas, pero la verdad está en la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28, se afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no unas cuantas, todas. Eso significa que incluso este tiempo de espera tiene un propósito más grande. No es un tiempo perdido. No es un castigo.
es parte del camino. Segundo, mantente cerca de Dios, aun cuando no sientas nada. Muchos piensan que si no hay emoción, entonces Dios no está, pero la fe no es un sentimiento, es una convicción. No necesitas sentir a Dios para saber que Él está contigo, porque lo prometió. Y si lo prometió, entonces es verdad. Su presencia no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Y Él sigue siendo fiel aun cuando tú te sientes débil, aun cuando lloras, aun cuando no sabes cómo orar. Tercero, rodéate de la voz correcta. En tiempos de espera necesitas cuidar tu oído espiritual, porque si te rodeas de personas negativas, incrédulas o que no entienden tu proceso, tu fe se contamina. En cambio, si alimentas tu mente con la palabra, con alabanzas, con mensajes que edifiquen, si buscas la compañía de quienes también han pasado procesos largos, tu fe se fortalecerá. No estás solo en esta batalla. Otros han caminado por donde tú estás y su testimonio puede impulsarte a seguir adelante. Cuarto, cambia la queja por gratitud. Sé que parece difícil, pero es una clave poderosa, porque la queja alimenta la desesperación, mientras que la gratitud fortalece la paz. Y no se trata solo de dar gracias por lo que ya tienes, sino también por lo que todavía no ves. Cuando agradeces por lo que Dios hará, estás profetizando sobre tu futuro. Estás declarando con tus palabras: sé que viene algo mejor. Sé que mi historia no termina aquí. Sé que Dios está obrando aunque no lo vea. Eso tiene un poder espiritual inmenso. Quinto, mantente en movimiento. No te detengas. No digas: como no ha llegado lo que quiero, entonces me encierro, me rindo, dejo de hacer todo. No caigas en eso. Sigue sembrando, sigue amando, sigue sirviendo. Porque la desesperación busca paralizarte, pero Dios quiere usarte incluso en la espera. Muchas veces la bendición llega mientras estás en movimiento. Muchas veces el milagro te alcanza mientras estás ocupado en otras cosas. El plan de Dios no es que esperes sentado, sino que esperes caminando en obediencia. Y por último, recuerda que Jesús también esperó. Él pasó 30 años antes de iniciar su ministerio. 30 años sin milagros públicos, sin multitudes, sin reconocimiento, solo trabajando, orando, formándose y permaneciendo en intimidad con el Padre. Y si Jesús esperó, tú también puedes hacerlo. Porque si el Hijo de Dios no evitó el proceso, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Desesperarte es humano, pero rendirte no es opción. Cada día que sigues creyendo, estás más cerca. Cada vez que decides no rendirte, demuestras que tu fe no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Y recuerda esto: la desesperación te susurra que ya es tarde, pero Dios te responde: a mi tiempo, no al tuyo. Querido oyente, hay algo que Dios está formando en ti en este mismo momento. Quizás no lo percibes, pero dentro de ti hay un guerrero que está aprendiendo a pelear con fe. Hay una mujer de Dios que está siendo afinada para sostener una bendición que aún no se ha revelado al mundo. Hay un propósito que está creciendo en medio del silencio, y cuando llegue la hora, todo cobrará sentido. Así que no dejes que la desesperación destruya lo que has edificado con fe. No permitas que la duda arranque las semillas que ya sembraste. No pienses que Dios se ha olvidado de ti, porque si hay algo que puedes tener por seguro es esto: Él tiene un plan mucho más grande y sus tiempos son perfectos. Parte 5. Cuando el plan de Dios no se parece al tuyo, pero resulta mejor. Uno de los mayores retos en la vida cristiana es aceptar que, muchas veces, el plan de Dios no tendrá nada que ver con lo que tú habías imaginado. Desde niños empezamos a crear ideas sobre cómo debería ser nuestra vida, qué estudiar, con quién casarnos, qué metas lograr, qué sueños alcanzar. Y muchas de esas cosas no son malas. Incluso, algunos de esos anhelos pueden haber sido sembrados por Dios mismo, pero lo que nunca debemos olvidar es que el camino hacia el propósito divino suele pasar por senderos que no esperábamos. Querido oyente, lo que para ti parece un cambio de rumbo, para Dios es dirección. Lo que llamas pérdida, Él lo llama redirección. Y lo que crees que fue un fracaso puede ser simplemente la manera en que cerró una puerta para llevarte a un nivel más alto. Esto, sin embargo, solo se comprende con el tiempo. Cuando estás en medio del proceso, duele,
confunde y cuesta aceptar que aquello que soñaste ya no será de la forma que pensabas. Sin embargo, es ahí donde comienza la verdadera rendición espiritual, cuando decides soltar tu plan para abrazar el de Dios. Te lo digo con claridad, a veces Dios romperá tu agenda para cumplir su propósito, y puede que al inicio no lo entiendas, incluso lo resistas, pero más adelante lo agradecerás, porque el plan de Dios, aunque diferente, siempre será mejor. Pensemos en María, la madre de Jesús, una joven con ilusiones, comprometida con José, quizá planeando su boda. De repente, su vida es interrumpida por un mensaje celestial. Dios la había escogido para algo extraordinario, algo que no estaba en su agenda, algo que transformaba todo. Y ella, en lugar de resistirse, respondió con humildad: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa respuesta lo cambió todo, porque no se trataba de entender, sino de confiar, no de controlar, sino de rendirse. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a rendirte al plan de Dios, aun cuando no se parezca al tuyo? Nos cuesta soltar el control, sentimos temor de lo desconocido, miedo de que el camino que Dios preparó sea más difícil que el que planeamos. Pero recuerda, difícil no significa equivocado. Jesús enseñó que el camino angosto conduce a la vida, mientras que el ancho lleva a la perdición. Así que si el plan de Dios se siente más estrecho, más lento, más exigente, puede ser porque te está protegiendo de cosas que ni imaginas. Muchas personas viven frustradas porque las cosas no salieron como querían, pero lo que no saben es que Dios aún no ha terminado, que el hecho de que un sueño no se cumpliera como esperabas no significa que no haya un propósito mayor desarrollándose tras bambalinas. Algunas puertas se cerraron porque te llevaban al lugar equivocado. Algunas relaciones se rompieron porque Dios necesitaba espacio para lo nuevo. Algunas oportunidades se perdieron porque Él estaba preparando algo que aún no estabas listo para sostener. Y cuando entiendes esto, dejas de pelear con el pasado. Dejas de decir: ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntar: Señor, ¿qué estás formando en mí a través de esto? El plan de Dios no siempre es lógico, pero siempre es perfecto. Mira la historia de Gedeón. Dios le dio la misión de liberar a su pueblo. Gedeón reunió un ejército de miles de hombres. Había lógica, había fuerza, había estrategia, pero Dios le dijo: son demasiados, y redujo el ejército a solo 300. Desde la perspectiva humana, eso era una locura, pero desde el cielo era la estrategia perfecta, porque Dios no necesita cantidades, necesita obediencia. Lo mismo sucede en tu vida. Tal vez creas que necesitas más recursos, más contactos, más fuerzas, más puertas abiertas, pero Dios puede hacer mucho más con tu obediencia que tú con tu propio esfuerzo. Su plan no necesita ser lógico para ser eficaz, solo requiere tu rendición. Y rendirse, querido oyente, no es resignarse, es confiar. Es como decir: Dios, yo tenía un plan, pero si el tuyo es distinto, lo acepto. Si me llevas por un sendero inesperado, lo recorro contigo. Si me quitas algo que yo deseaba, confío en que me entregarás algo mejor. Porque tú ves lo que yo no alcanzo a ver. Porque tú sabes lo que yo aún ignoro. Cuando aprendes a vivir de esa manera, el corazón encuentra descanso. Ya no necesitas cargar con la presión de tener todo bajo control. Ya no tienes que entender cada detalle. Solo necesitas caminar de la mano de aquel que ya escribió tu historia. Quizá hoy te encuentras en una etapa donde te preguntas: ¿por qué Dios cambió todo? ¿Por qué mis planes se derrumbaron? Y aunque ahora no tengas todas las respuestas, recuerda que los mejores testimonios nacen en medio del caos. La resurrección llegó después de la cruz. El poder se manifestó después de la muerte. La gloria brilló después del quebranto. Así que no temas si el plan cambió. Tal vez no se parezca a lo que soñaste, pero eso no significa que no sea bueno. Al contrario, puede ser mejor, porque el plan de Dios, aunque atraviese caminos inciertos, siempre conduce a un destino seguro. Parte 6. Cuando Dios empieza a revelar su plan y cómo debes responder. Llega un momento en el proceso, después de tanto silencio y tantas lágrimas, en el que de pronto algo cambia. Quizá no lo percibas al instante, pero dentro de tu espíritu sientes que algo se está moviendo.
que esa espera no fue en vano, que esa temporada de pruebas tenía un propósito. Entonces, poco a poco, Dios comienza a mostrarte lo que antes estaba oculto. Descubres que el dolor no fue para destruirte, sino para despertarte, que las demoras no eran rechazos, eran redirecciones, que mientras tú solo veías puertas cerradas, Dios estaba construyendo algo mucho más grande detrás del telón. Discernir ese momento es clave, porque Dios no solo desea revelarte su plan, también quiere ver cómo respondes cuando empieza a mostrarlo. Algunos, después de tanto dolor, ya no están preparados para lo nuevo. Se acostumbraron tanto a vivir en la espera que, cuando llega el cumplimiento, lo reciben con temor, con duda, con desconfianza. Otros, en cambio, han permanecido velando, orando, esperando con un corazón listo. Y cuando Dios les habla, responden como Samuel: aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Ese es el corazón que Dios busca, uno que no se aferra a sus propias ideas, sino que está dispuesto a decir: Señor, si esto es lo que tú quieres, lo recibo con humildad. Aunque no se parezca a lo que soñé, aunque me saque de mi zona de comodidad, aunque me desafíe, si viene de ti, sé que es bueno. Cuando Dios comienza a revelarte su plan, muchas veces lo hace paso a paso. No te muestra todo de una sola vez, no porque no quiera, sino porque sabe que aún no podrías soportarlo. Te muestra una parte, una dirección, una instrucción específica. Y aquí debes entender algo esencial: no necesitas tener el mapa completo para empezar a caminar. Solo necesitas la voz de Dios diciéndote cuál es el siguiente paso. Y cuando das ese paso en obediencia, entonces Él te mostrará el siguiente. El problema es que muchos quieren garantías. Desean ver el final antes de dar el primer paso. Buscan certeza humana antes de obediencia espiritual. Pero con Dios no funciona así. Con Él primero caminas por fe y después entiendes por qué te llevó por ese camino. Primero sueltas y después ves lo que Él tenía guardado. Primero obedeces y luego experimentas la recompensa. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa palabra fue dada justo antes de que Josué iniciara su misión. Dios no le mostró todos los detalles, solo le pidió valentía y obediencia, y con eso fue suficiente para conquistar tierras que parecían imposibles. Hoy esa palabra también es para ti. Si Dios ha comenzado a abrir una nueva puerta en tu vida, si has empezado a notar señales, oportunidades, conexiones, ideas o nuevas fuerzas, no las ignores, no las detengas con miedo, no digas que no eres suficiente, no pienses que ya es tarde. Si Dios lo está trayendo, es porque tú ya estás listo. Tal vez no perfecto, pero sí preparado por todo el proceso que atravesaste. Cada dolor, cada lágrima y cada lucha fueron parte de tu formación para este momento. Ahora bien, cuando llega el cumplimiento, no olvides quién fue el que te llevó hasta ahí, porque uno de los errores más comunes es apartarse de Dios justo cuando todo empieza a mejorar. Muchos oraron con fervor durante años, pero cuando reciben la respuesta se relajan, se olvidan del altar, de la oración, de la intimidad con Él. Y es que Dios no quiere ser solo la mano que entrega bendiciones, quiere ser el corazón que camina contigo cada día. Por eso, cuando veas que su plan comienza a cumplirse, responde con más entrega, ora más, agradece más, sirve más, porque tu fidelidad en el cumplimiento es tan valiosa como tu fe en la espera. Recuerda también esto: el cumplimiento del plan de Dios no siempre será cómodo. A veces implica cambios radicales, salir de lo conocido, asumir nuevas responsabilidades, enfrentar miedos, romper viejos hábitos, tomar otra dirección. Pero si sabes que es Dios quien guía tu camino, puedes dar esos pasos en paz, porque donde Él te conduce también te sostiene. Lo que inicia lo termina, lo que promete lo cumple. Claro que vendrán nuevos retos y nuevos procesos, porque en el reino de Dios cada cumplimiento abre la puerta a una etapa distinta. Pero ya no caminarás como antes, ya no dudarás como antes, porque ahora sabes que Él fue fiel en lo pasado, y si lo fue antes, lo será ahora,
y lo será siempre. Así que si hoy estás empezando a ver lo que antes solo abrazabas por fe, dale la gloria a Dios. No te detengas, no mires atrás, avanza con convicción. El plan de Dios está en movimiento, su propósito se está cumpliendo, su mano dirige cada detalle, y aunque todavía haya cosas por ordenar, ya puedes decir con certeza, estoy caminando en su voluntad. Parte 7. ¿Cómo mantener la humildad y la fe cuando el plan de Dios comienza a cumplirse? Uno de los momentos más delicados para un creyente no es cuando está esperando, sino cuando empieza a ver el cumplimiento. Porque, aunque parezca extraño, el corazón es más vulnerable al orgullo y al olvido en la abundancia que en la necesidad. Cuando las puertas se abren, cuando las bendiciones comienzan a fluir, cuando los sueños se convierten en realidad, es fácil olvidar cómo fue el recorrido. Es fácil bajar la guardia espiritual. Es fácil pensar que todo se logró por mérito propio. Y por eso esta etapa es tan delicada como la espera. Porque Dios no solo quiere darte el cumplimiento, quiere darte carácter para sostenerlo. No desea que llegues a la meta y luego pierdas todo por falta de humildad o dependencia de su presencia. Ten presente esto, la promesa no es el final, es el inicio de una nueva responsabilidad. El rey David es un ejemplo claro de esto. Fue ungido desde joven, esperó años para ver la promesa cumplida, vivió persecución, injusticias, soledad, y cuando al fin llegó al trono, no dejó de buscar a Dios. No dijo, ya tengo lo que quería, ahora puedo descansar. Al contrario, escribió salmos, adoró, buscó siempre dirección divina. Por eso su corazón era tan agradable a Dios, no solo tuvo fe para esperar, también humildad para reinar. Pero la historia también nos muestra el otro lado. El rey Saúl, por ejemplo, fue levantado por Dios y elegido por el pueblo. Tenía todo para mantenerse firme, pero el orgullo lo venció. Se apoyó más en su razonamiento que en la voz de Dios y terminó perdiendo el reino. No porque Dios lo desechara de un momento a otro, sino porque su corazón se fue apartando poco a poco. Así trabaja el orgullo, no llega de manera obvia, sino sutil. Empieza cuando ya no oras como antes, cuando crees que no necesitas consultar a Dios porque piensas que sabes lo que haces, cuando dependes más de ti mismo que de Él, cuando te concentras más en tus logros que en aquel que te llevó hasta allí. Por eso, querido oyente, si hoy estás comenzando a ver señales de cumplimiento en tu vida, este es el instante perfecto para profundizar más tu intimidad con Dios, para decir, Señor, gracias por lo que me diste, pero no quiero que lo que me diste me aparte de ti. Que mi bendición no me robe la devoción, que mi éxito no me aparte de tu presencia. Que aquello que soñé y ahora tengo no se convierta en un muro entre tú y yo, porque en el corazón humano siempre existe una batalla, o te postras ante Dios o te postras ante lo que alcanzaste. Pero no puedes hacerlo ante ambos. Y si algo debemos cuidar con celo es esto, que nuestra fe no dependa de lo que Dios nos entrega, sino de quién es Él. Muchas personas comienzan orando con lágrimas, clamando día y noche, pero cuando llega el empleo, el dinero, la familia, los viajes, las comodidades, ya no hay tiempo para orar, ya no sienten la misma necesidad, ya no buscan a Dios con la misma pasión. Y eso es un peligro, porque aquel lugar que un día fue un altar puede convertirse en un museo, un sitio donde solo se habla de lo que Dios hizo, pero se deja de experimentar lo que está haciendo hoy. La Escritura dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, «Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios», y esa advertencia fue dada al pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el corazón humano tiende a olvidar. Cuando todo va bien, pensamos que fue nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras decisiones, pero no fue así. Fue Dios, fue su mano, fue su gracia. Así que si hoy estás viendo avances, si tu familia está mejor, si tus finanzas se están ordenando, si tu salud ha sido restaurada, si estás entrando en una nueva etapa, no dejes de buscar a Dios como lo hacías en la espera, porque la verdad es que nunca dejamos de necesitarlo. Solo cambia la temporada, pero no nuestra dependencia. Mantén la humildad, recuerda el camino, da gracias por cada día oscuro,
porque esos días fueron los que te formaron. No olvides quién eras antes de que Dios te levantara. No pierdas la sencillez, no ignores a quienes todavía están esperando. Y sobre todo, sigue adorando, porque la adoración es el ancla que mantiene tu corazón en el lugar correcto. Hay algo hermoso cuando alguien recibe bendición y sigue postrándose ante Dios con la misma pasión que cuando no tenía nada. Ese tipo de corazón atrae aún más del cielo, porque a Dios no lo conmueve tu éxito, lo conmueve tu entrega. Él no busca talentos, busca corazones rendidos. Y tú, que has esperado, que has creído, que has llorado, y que ahora comienzas a ver el cumplimiento, tienes una oportunidad preciosa de mostrar que tu fidelidad no era solo en medio de la prueba, sino también en la victoria, que tu fe no dependía del resultado, sino de la relación. Por eso, mantente firme, no pierdas el enfoque. Recuerda que el plan de Dios no era únicamente darte una bendición, sino hacerte madurar en el proceso. Y ahora que estás viendo los frutos, responde con más pasión, con más humildad, con más amor. Porque el plan de Dios, además de ser más grande, es también más profundo. No solo transforma lo externo, transforma lo interno. Parte 8. Tu testimonio es parte del plan más grande de Dios. Cuando Dios cumple su propósito en tu vida, no lo hace solo por ti, sino también por quienes vendrán después, por quienes escucharán tu historia, por los que aún están atravesando la noche oscura de la espera y necesitan saber que sí existe un amanecer. El plan de Dios no termina en ti, te incluye, pero no te encierra. Su propósito es mayor, más amplio, más profundo de lo que imaginas. Aquí es donde muchos se detienen, reciben la bendición, experimentan el cumplimiento, pero callan el proceso, guardan silencio por miedo, por vergüenza o por comodidad. Sin embargo, lo que tú has vivido tiene poder. Esa prueba que atravesaste ahora se convirtió en un testimonio. Y tu testimonio es una llave que puede abrir la fe en alguien más. Tu historia puede ser la respuesta que otra persona lleva años esperando. No necesitas ser predicador, no necesitas un púlpito ni un micrófono, solo necesitas ser sincero y contar lo que Dios hizo en ti. Decir, yo estuve allí, en el mismo lugar donde tú estás ahora. Dudé, lloré, pensé que no saldría de ese valle, pero Dios me sostuvo, me levantó, me sorprendió, y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. La Escritura declara en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto significa que el testimonio posee un poder espiritual. No es simplemente una historia conmovedora, es una proclamación de victoria. Es un arma en el reino, una luz para quienes aún caminan en la oscuridad. Tú no sabes cuántos están a punto de rendirse, personas que no necesitan una larga predicación, sino escuchar de alguien como tú, que todo estará bien, que ese valle no durará para siempre, que Dios sí responde, que la fe vale la pena, que esperar tiene propósito, que rendirse no es la salida. Tú puedes ser esa voz, ese puente, esa evidencia viva de que Dios nunca falla. Cuando compartes tu experiencia, extiendes el plan de Dios, lo multiplicas, siembras esperanza en otros corazones, y ese impacto no se detiene, porque cada vida alcanzada a través de tu historia puede a su vez transformar a otra. Así, lo que comenzó como una batalla personal se convierte en una ola de fe que toca generaciones. Mira el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que vivió una transformación radical. De perseguidor pasó a ser predicador, de enemigo de la fe a defensor del Evangelio, y nunca ocultó su historia, al contrario, la relató una y otra vez, convirtiéndola en plataforma para anunciar el poder de la gracia. Él entendía que su proceso no era únicamente suyo, sino parte del plan mayor de Dios para alcanzar a muchos a través de uno. Lo mismo puede hacer Dios contigo. Quizás hoy sientas que aún no estás listo para hablar, que tu historia no es suficiente, que no tienes las palabras adecuadas o que todavía estás sanando. Pero escucha esto, no necesitas tener todo resuelto para dar testimonio de la fidelidad de Dios. Incluso en medio de tu proceso puedes ser luz.
Incluso con lágrimas puedes sembrar fe. Incluso desde la herida puedes mostrar que Dios sigue siendo bueno. A veces pensamos que debemos esperar al final perfecto para compartir, pero Dios también se glorifica en los procesos en curso, en las historias que aún se escriben, en los corazones que siguen creyendo sin haber visto todo cumplido. Eso también es testimonio, eso también tiene valor, eso también edifica. Pregúntate hoy, ¿a quién puedo bendecir con lo que viví? ¿A quién puedo animar con mi historia? ¿Qué parte de mi proceso puede traer consuelo a otro? Y no lo hagas solo si te lo piden. Hazlo como un acto de gratitud, como una semilla, como una forma de decirle a Dios, lo que hiciste en mí no lo guardaré solo para mí, lo pongo en tus manos para que lo multipliques en otros. Recuerda que hay quienes quizá nunca leerán la Biblia, pero sí te escucharán a ti. Y si tus palabras llevan el eco de la fidelidad de Dios, entonces habrás sembrado algo eterno en sus corazones, habrás dejado huella. Querido oyente, lo que viviste no fue en vano. Cada caída, cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada noche en silencio, todo tenía un propósito mayor. No solo fuiste restaurado, fuiste comisionado. No solo fuiste levantado, fuiste enviado. No solo fuiste bendecido, fuiste llamado a ser de bendición. Y si decides compartir tu historia con humildad, con verdad y con sencillez, verás cómo Dios la utiliza de maneras que nunca imaginaste. Porque cuando su plan se cumple en ti, también empieza a cumplirse a través de ti. Parte 9. Vivir cada día confiando en los tiempos de Dios. Después de recibir una promesa, después de esperar, después de ver cumplimientos y de contar tu historia, comienza una nueva etapa. Vivir día a día con la confianza puesta, no en tus circunstancias, sino en el Dios que las gobierna. Porque aunque su plan empiece a revelarse, aunque ya hayas visto frutos, la vida sigue trayendo desafíos, nuevas temporadas, decisiones inesperadas. Y es ahí donde la fe debe permanecer activa, no como un recuerdo de lo que pasó, sino como un estilo de vida. Confiar en los tiempos de Dios significa aprender a descansar en su voluntad todos los días, no solo cuando todo parece estar bien, sino también cuando aparecen nuevas preguntas, nuevos silencios y nuevas esperas. Porque el proceso de confiar no termina con un milagro. Es un camino que se renueva cada mañana y ese, querido oyente, es uno de los aprendizajes más profundos de los hijos de Dios. Caminar con confianza aun cuando no sabes hacia dónde te llevará el siguiente paso. Confiar en Dios no es un instante emocional, es una decisión diaria. Es despertar y decir, no sé qué traerá este día, pero sé quién lo sostiene. No tengo todas las respuestas, pero tengo una certeza. Dios sigue en control. El enemigo no siempre intentará atacarte con grandes tragedias. Muchas veces busca sembrar pequeñas dudas en tu mente. Susurra frases como, ¿y si esta vez no resulta? ¿Y si lo que viviste antes fue solo suerte? ¿Y si Dios ya no está tan cerca como antes? ¿Y si no guardas tu corazón? Esos pensamientos se convierten en inseguridades que roban la paz y te apartan de la plena confianza en los tiempos de Dios. Por eso vivir cada día con fe no ocurre de manera automática. Es una batalla que se gana con intención. Es elegir llenar tu mente con la verdad de la palabra y no con los temores del mundo. Es recordar lo que Dios ya hizo en vez de obsesionarte con lo que aún no ha hecho. Es repetir con convicción lo que dice el Salmo capítulo 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cada mañana tienes dos opciones: vivir desde la preocupación o vivir desde la promesa. Preocuparse es mirar el futuro sin Dios. Confiar es mirar el futuro sabiendo que Él ya está allí. Y cuando haces de la confianza un hábito diario, tu alma descansa. Ya no cargas con ansiedad, ya no te atormentas con lo que no entiendes. Aprendes a caminar con paz, con ligereza y con libertad. Pero ¿cómo vivir de esa forma en lo práctico? Uno comienza el día entregando el control. Antes de mirar el celular, antes de organizar lo urgente, toma un momento para decir, Señor, guíame hoy, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dirige mis pasos, abre y cierra las puertas correctas. Que tu plan se cumpla,
aun si no se parece al mío. Esa oración simple alinea tu día con el cielo. 2. Agradece incluso por lo que no comprendes. Da gracias por lo que sí tienes, por lo que ya viste, por lo que ya pasó, pero también agradece por lo que aún no llega. Porque la gratitud es una forma de fe. Es decirle a Dios, aunque no entienda, confío en ti. Aunque no vea, lo espero de ti. Aunque no lo tenga todavía, sé que viene de ti. 3. No te compares. Cada persona tiene un proceso distinto. Lo que Dios hace en otros no necesariamente sucederá igual contigo, y eso está bien. Su plan es personal. Él no repite moldes. Él escribe historias únicas. Así que enfócate en tu camino, celebra lo que sucede con los demás, pero recuerda que lo tuyo también viene y será tan especial como lo que ves en otros. 4. Aprende a descansar. No todo se alcanza con esfuerzo humano. La gracia de Dios opera en lo invisible. Tú haces tu parte, pero Él es quien abre los cielos. Si vives en tensión, presión y ansiedad, tu fe se debilita. Pero si descansas en que estás en sus manos, incluso lo que no puedes controlar se convierte en parte del plan. 5. Escucha su voz cada día, no solo en medio de una crisis. Acércate a la palabra con hambre de dirección. Dios no quiere que vivas únicamente de recuerdos de fe. Quiere hablarte hoy, guiarte hoy, corregirte, animarte y mostrarte su corazón ahora. Si prestas atención, notarás que Él sigue hablando a través de la Escritura, de una predicación, de una conversación o de una impresión en tu espíritu. Dios no guarda silencio con quienes lo buscan. Y 6. Nunca sueltes la esperanza. La esperanza no es ingenuidad, es una fuerza espiritual. Es lo que te sostiene cuando todo alrededor se tambalea. Es lo que te impulsa a seguir creyendo cuando otros se rinden. Es lo que te permite mirar más allá del dolor y ver el propósito. Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos recuerda: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Querido oyente, vivir cada día confiando en los tiempos de Dios no es sencillo, pero sí es posible y profundamente transformador, porque cuando conviertes esa confianza en tu manera de vivir, te vuelves firme, libre, un testimonio viviente de que la fe no es solo para los domingos, sino para cada paso, cada elección y cada instante. Y si hoy decides caminar así, con confianza plena, lo que en realidad estás diciendo es: Señor, no necesito entenderlo todo para creer, no necesito verlo todo para avanzar, solo necesito saber que estás conmigo, y eso es suficiente. Parte 10. La confianza en Dios como un estilo de vida para siempre. Llegado a este punto del camino, después de haber visto promesas cumplirse, de haber atravesado temporadas de silencio, de haber sido formado en la espera y probado en el fuego del proceso, surge dentro de ti una verdad inquebrantable. Confiar en Dios no fue una salida temporal, fue una transformación permanente. Es cierto, al inicio uno confía porque no queda otra opción, porque ya no hay qué más hacer, porque el dolor es tan grande que solo queda levantar la mirada al cielo. Pero después de experimentar la fidelidad de Dios una y otra vez, algo cambia en lo profundo del corazón. Dejas de confiar únicamente en medio de la crisis y comienzas a confiar como una forma de respirar, como una actitud constante, como un estilo de vida. Y eso es algo poderoso, porque confiar en Dios no significa que todo será fácil, ni que desaparecerán los problemas, los retos o las luchas. Significa que ya no enfrentas nada de la misma manera, porque ahora sabes quién va contigo, porque ya no te defines por lo que ves, sino por lo que crees, porque ya no caminas solo, porque tu alma encontró un ancla. La confianza plena no se construye en un instante, es el resultado de muchas batallas internas, de oraciones silenciosas, de noches en las que elegiste seguir creyendo aun cuando todo parecía perdido. Es una madurez espiritual que no depende de emociones, ni de resultados inmediatos, ni de que todo salga bien. Es una certeza firme que declara: pase lo que pase, Dios está conmigo. Y vivir de esa manera te transforma para siempre. Cambia tu forma de hablar, ya no hablas como víctima,
hablas como hijo, ya no te quejas, agradeces, ya no vives con temor, vives con paz, porque sabes que aun si llega la tormenta, Dios sigue en el barco, aun si aparece un nuevo desierto, Él ya lo atravesó antes, aun si todo se oscurece, su luz permanece encendida. Uno de los errores más comunes es pensar que la fe es exclusiva para tiempos difíciles, que confiar es solo necesario cuando todo está mal. Pero no, la fe también es para los días de abundancia. La confianza también es necesaria en la calma, porque si dejas de depender de Dios cuando todo va bien, corres el riesgo de apartarte. La verdad es que lo necesitamos siempre, en lo grande y en lo pequeño, en lo visible y en lo oculto, en lo que entendemos y en lo que no. La vida no es una línea recta. Llegarán nuevas etapas, nuevos desafíos, y en cada uno de ellos la voz de Dios volverá a recordarte: no temas, yo estoy contigo. No, no estás solo. No, no te he abandonado. No, no te he fallado. Por eso no permitas que una temporada difícil apague lo que Dios ya formó en ti. No dejes que una mala etapa borre lo que ya viviste con Él. Porque si hoy respiras, si estás aquí escuchando estas palabras, es porque todavía hay propósito en tu vida. Todavía hay planes que Dios está desarrollando. Todavía hay promesas por cumplirse. Y lo mejor, querido oyente, aún está por venir. Vivir confiando en los tiempos de Dios es elegir cada día dejar a un lado la ansiedad y abrazar la paz. Es rendir el control una y otra vez, sabiendo que sus manos son más seguras que las tuyas. Es aprender a mirar con ojos de fe, incluso cuando lo natural no muestra nada. Es entender que cada segundo que pasa, aunque parezca insignificante, está sumando en el reloj perfecto del cielo. La palabra dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la voz del Padre hablándole directo a tu corazón. No está improvisando, no está jugando contigo. Él sabe, Él ve, Él dirige. Y cuando decides creer en eso, todo se transforma. Las preguntas ya no te sacuden porque entiendes que Él tiene las respuestas. El tiempo ya no te desespera porque sabes que nunca llega tarde. La incertidumbre ya no te paraliza porque confías en que Él va delante de ti, abriendo camino. Y esa forma de vivir no es un sueño, es fe, es vida, es verdadera libertad. Por eso, hoy más que nunca elige vivir así, no solo por un día, ni únicamente por una temporada, sino como una convicción permanente. Haz de la confianza en Dios tu escudo, tu lenguaje, tu refugio, tu fundamento. Y cuando lo hagas, verás cómo cada área de tu vida encuentra orden, cómo tu corazón halla descanso, cómo tus pensamientos se aquietan, cómo tus pasos se vuelven firmes. Porque no caminas en tinieblas, caminas bajo la guía del plan perfecto de Dios. Querido oyente, después de recorrer juntos cada parte de este mensaje, hay una verdad que debe quedar profundamente grabada en tu interior. Dios no improvisa, Dios no se equivoca, y Dios jamás llega tarde. Lo que hoy parece un retraso, mañana será una bendición que no podrías haber recibido antes, porque solo ahora estás listo para valorarla, sostenerla y multiplicarla. Hemos hablado del dolor de la espera, de esas noches en las que parecía que Dios guardaba silencio, de los días en que tus planes se derrumbaron, de la desesperación que toca a la puerta cuando el tiempo no avanza, y del milagro invisible que ocurre en tu corazón, cuando decides confiar aún sin ver nada. Pero también hablamos del cumplimiento, de las puertas que se abren, de los planes que se revelan, de la promesa que llega en el momento inesperado, de ese instante glorioso en el que comprendes que Dios nunca te abandonó, sino que te estaba preparando, que no se olvidó de ti, sino que te estaba formando, que no te negó lo que pedías, sino que te guardaba para algo mucho más grande de lo que soñabas. Y ahora que tienes esta enseñanza en tus manos, hay una decisión importante frente a ti: vivir con miedo o vivir con fe, caminar a ciegas con tus fuerzas o caminar con la luz de su palabra. Y si eliges lo segundo, si decides confiar en sus tiempos por encima de tus emociones, te aseguro que tu vida no volverá a ser la misma.
porque quien aprende a esperar en Dios, aprende a vivir en paz, a amar sin condiciones, a creer sin pruebas, a sembrar en medio de la incertidumbre y a cosechar en la esperanza. Quien se deja guiar por los tiempos de Dios, aprende a soltar, a perdonar, a avanzar, a cerrar capítulos y abrir otros con el alma en calma, porque ya no depende de lo que sucede, sino de la dirección divina. Y quiero recordarte algo más, si hasta ahora no has visto nada, si todavía estás en la parte más oscura de tu noche, si piensas que este mensaje parece estar dirigido a todos menos a ti, escucha bien, no estás fuera del plan, no estás olvidado, no estás fuera de tiempo, estás en el reloj exacto de Dios. Cada día cuenta, cada oración suma, cada paso firme en fe te acerca más. Quizás el mundo no lo note, quizás los que te rodean no entiendan tu proceso, tal vez incluso tú mismo has pensado en rendirte, pero Dios te trajo hasta aquí para decirte, confía, no temas. Yo sigo escribiendo tu historia y no terminará en derrota, terminará en victoria, porque lo que comenzó conmigo no quedará inconcluso y lo que prometí lo cumpliré. La clave no es correr más rápido ni entenderlo todo. La clave es rendirse y aceptar que sus pensamientos son más altos que los tuyos, que sus caminos son más rectos, más profundos y eternos que cualquier ruta que puedas imaginar. Y cuando logras abrazar esa verdad, la paz entra en tu alma como un río. Ya no importa cuándo llegue la respuesta, porque sabes que llegará y llegará en el momento justo. Hoy quiero animarte a cerrar los ojos del miedo y abrir los ojos de la fe, a mirar tu presente no con angustia, sino con esperanza, a dejar de preguntarte ¿cuándo? Y comenzar a decir, Señor, cuando tú quieras, yo estaré preparado. Cuando tú indiques, avanzaré. Cuando tú marques el camino, obedeceré, porque sé que tu tiempo es perfecto y que tu plan es más grande que el mío. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, si algo dentro de ti fue tocado, no lo guardes en silencio, compártelo. Declara esta verdad. Llena tus palabras de fe, tu ambiente de esperanza y los oídos de otros con esta certeza. Dios sí tiene un plan, y es mucho más grande de lo que hoy puedo imaginar. Escribe en los comentarios esta frase de fe. Confío en tus tiempos. Que este espacio se inunde de declaraciones que conmuevan el cielo. Que tus palabras sean como una semilla espiritual que hoy siembras y que pronto dará fruto en tu vida. Y antes de despedirme, quiero dejarte una última invitación. Permanece hasta el final, no solo de este video, sino también del proceso que estás atravesando. Porque lo que Dios hará al final será tan glorioso, tan perfecto y tan lleno de amor, que comprenderás por qué fue necesario esperar. Y entonces, al mirar atrás, sonreirás con lágrimas en los ojos y dirás, gracias Señor, tu plan siempre fue mejor.